En un instante, un accidente de auto puede cambiar completamente tu vida. Pero, ¿qué ocurre cuando todo se calma y tu vehículo es considerado pérdida total? Es una situación que muchos conductores temen, pero que pocos comprenden completamente. Hoy vamos a examinar detalladamente el proceso de pérdida total, guiándote paso a paso sobre qué esperar y cómo atravesar este complejo camino. Primero que nada, definamos pérdida total. Suena definitivo, y lo es, de cierta manera. Un vehículo se considera pérdida total cuando el costo para repararlo excede su valor en efectivo real, pero el viaje desde el accidente hasta la resolución es donde las cosas se ponen interesantes. Cuando ocurre un accidente, tu compañía de seguros evaluará el daño, calcularán los costos de reparación y los compararán con el valor de tu carro. Si arreglarlo cuesta más que lo que vale el carro, lo declararán pérdida total. Pero ¿cómo determinan el valor de tu carro? Ahí entra el término valor en efectivo real. El ACV no es simplemente el precio que pagaste por tu carro. Factores como la depreciación, el desgaste y las tendencias del mercado. Las compañías de seguros usan esta cifra para evaluar lo que valía tu carro justo antes del accidente. Cuando tu carro se declara pérdida total, comienza la negociación real. Tu aseguradora te ofrecerá un acuerdo basado en el ACV. Aquí es donde necesitas prestar atención. La primera oferta no siempre es la última palabra. Tienes el derecho a cuestionarla y negociar. Armado con tu investigación sobre el valor de tu carro, puedes desafiar la oferta de la aseguradora si te parece baja. Utiliza recursos como Kelley Blue Book o las guías NADA para respaldar tu reclamo. Recuerda, el conocimiento es poder, especialmente en negociaciones. Pero ¿qué pasa si todavía estás financiando tu carro? Ahí es donde entra el seguro de brecha. El seguro de brecha cubre la diferencia entre el ACV y lo que todavía debes de tu vehículo. Sin él, podrías encontrarte pagando por un carro que ya no puedes conducir. Finalmente, una vez que se acuerda un arreglo, firmarás el título de tu carro a la compañía de seguros y ellos emitirán tu pago. Esto marca el final de tu viaje de pérdida total, pero también el comienzo de tu próximo capítulo. Ahora, consideremos una situación que muchos de ustedes podrían enfrentar. ¿Qué sucede si el valor en efectivo real ofrecido por tu compañía de seguros no te parece justo? Es un dilema común, pero no imposible de resolver. Tienes opciones y estrategias a tu alcance. Primero, reúne evidencia. Esto significa compilar una lista completa de las características de tu carro, incluyendo cualquier mejora o atributos únicos que podrían aumentar su valor. Piensa en ello como presentar el currículum de tu carro. Cuanto más detallado, mejor. Luego, realiza tu propia investigación. Usa sitios web automotrices de confianza para encontrar el valor de modelos similares en tu área. Los precios pueden variar por región, así que los datos locales son cruciales. Imprime estos listados y tenlos listos para discutir con tu aseguradora. Pero, ¿qué pasa si los números y negociaciones no son tu fuerte? Considera contratar a un tasador independiente. Pueden proporcionar una valoración imparcial de tu vehículo, que luego puedes presentar a tu compañía de seguros como evidencia. Sí, es un costo adicional, pero podría tener un impacto significativo en tu acuerdo. Armado con tu investigación y posiblemente el informe de un tasador, contacta a tu perito de seguros. Sé claro, conciso y confiado en tu comunicación. Presenta tus hallazgos y argumenta por un ACV más alto. Si te encuentras con un muro con el perito, no dudes en escalar. Solicita una revisión por un supervisor o considera la mediación como una forma de alcanzar un acuerdo justo. Recuerda, las pólizas de seguro y las leyes estatales ofrecen varios mecanismos de resolución de disputas. A lo largo de este proceso, mantén registros detallados de todas las comunicaciones con tu compañía de seguros. Los correos electrónicos, llamadas y correspondencia enviada pueden servir como documentación valiosa si necesitas probar tu caso. Desafiar el ACV ofrecido por tu seguro no es solo cuestión de obtener más dinero, se trata de asegurar que seas compensado de manera justa por tu pérdida. Es una lucha por lo que es justo y con el enfoque correcto, es una lucha que puedes ganar. Antes de concluir, hay un término clave más que necesitas entender en el ámbito de los escenarios de pérdida total: el título de salvamento. Cuando se declara pérdida total de un carro, no simplemente desaparece. En muchos casos, se le otorga lo que se conoce como un título de salvamento. Un título de salvamento se emite para indicar que un vehículo ha sido dañado hasta el punto de que el costo de repararlo excede su valor pre-accidente. Los carros con títulos de salvamento pueden venderse por partes o, en algunos casos, repararse hasta una condición apta para la carretera. Sin embargo, llevarán la marca de su historia para siempre. Es importante saber que poseer un vehículo con título de salvamento puede afectar su seguro, valor de reventa e incluso tu capacidad para registrarlo. Si estás considerando comprar un carro con título de salvamento,
salvamento, procede con cautela y asegúrate de entender todas las implicaciones. Manejar una pérdida total puede resultar desafiante, pero no es algo imposible de superar. Con la información adecuada y una actitud proactiva, puedes sortear este proceso y estar preparado para seguir adelante. Recuerda, no eres solo un número de póliza, eres una persona que merece ser tratada con justicia y respeto. El conocimiento es tu mayor aliado en este viaje. Mantente informado, mantente determinado y no tengas miedo de luchar por el valor de lo que se perdió. Tu carro es más que solo un vehículo, es una parte de tu vida diaria y su valor debe ser plenamente reconocido. Estamos aquí para empoderarte con información y apoyarte en cada paso de tu viaje de seguro de auto. Para más guías, consejos y perspectivas, asegúrate de suscribirte. Juntos podemos navegar las complejidades del mundo del seguro.